María José Díaz es gerente general de Chile Mujeres, está con nosotros aquí en el estudio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Porque lo decíamos, María José, en la introducción, queremos, a propósito del 8M, hacer un doble clic, como es el nombre de nuestro programa, en lo que es el sexta edición del reporte de indicadores de género de las empresas en Chile. Parto preguntándote un poco para dar el contexto. Sexta edición, por lo tanto, aquí estamos en un trabajo que se viene realizando en el tiempo y que nos permite entonces ver evolución, hacer comparaciones, ¿no? ¿Y cuál es la importancia que tiene este reporte? Sí, eso es lo interesante de lo que dices tú, Jeff. Son 6 años de reporte, 6 años de información que hemos ido levantando y además es el reporte que analiza indicadores de género en el mayor número de empresas. Ya para esta sexta edición son 500 empresas las 500 analizadas. Y además vemos la evolución, porque en el fondo son 500 para el año 2024, pero además para la evolución tenemos que considerar las empresas que se han mantenido a lo largo de todos los años y ahí bajamos un poco a 377. Pero es un universo muy grande de empresas que está realizada y ahí está la importancia de este reporte, no solo por su historia, sino también por lo que abarca. ¿Y qué es lo que se puede decir, para luego ir al detalle, en términos generales? ¿Hay una evolución que uno puede decir que se ha ido construyendo en el tiempo en este ámbito laboral efectivamente en cuanto a participación, brechas salariales? ¿Hay un avance o hay un estancamiento? Mira, te diría que aquí son dos cosas. Primero, hay un avance importante en esta edición en el nivel de mujeres en directorios. Y este indicador en los últimos 4 años, que es como el periodo móvil que vemos, aumenta en 11 puntos porcentuales. O sea, hay una subida bastante importante. También disminuye en la misma línea el concepto que ponemos en este estudio, que es las empresas cero, que son las empresas que no tienen ninguna mujer en su directorio. Y aquí, en estos 4 años, disminuyeron en un 25% las empresas que no tenían mujeres en su directorio. Y eso nos parece una muy buena noticia y eso es un reflejo de los avances que se ven en este estudio. Pero, por otro lado, el desafío es que en los otros 2 niveles que se miden, que es a nivel de trabajadoras y de gerencia de primera línea, los avances han sido pocos. O sea, hay unos pequeños aumentos, pero no es al mismo nivel que el nivel de directoras. Entonces, todavía persiste este desafío de que el aumento sea más integral en todos los niveles. ¿Y por qué se podrían dar estas situaciones y estas diferencias, haciendo así ese sumo, ese doble clic en las distintas organizaciones, en las distintas empresas? ¿Hay alguna razón que uno tenga más o menos claro? Hay hipótesis. Yo creo que al final siempre, a veces cambiar una directora puede ser más rápido, más a corto plazo, que, no sé, llegar a puestos de gerencia que puede tomar más tiempo. Y también ha habido más discusión en el tema de los directorios. Ha estado más en el fondo de la opinión pública el tema de los directorios. Hay un proyecto de ley impulsándose por eso. Entonces creo que también hay que fortalecer los esfuerzos para también las mujeres en las posiciones de liderazgo dentro de las organizaciones, no solo en el gobierno corporativo, finalmente. Ya, entonces, ¿habría también allí entonces este hecho de la discusión pública que se ha estado? Nosotros mismos aquí en este mismo programa lo hemos estado abordando varias veces y además cuando hay la presencia de la designación de alguien o la elección de alguien en el caso de un cargo ejecutivo amplio o de un organismo estatal o no o privado, en el cargo que lo asume una mujer, también se transforma en noticia. Tiene una notoriedad especial. Claro. ¿Y eso va también generando discusión? Yo también creo que eso va a generar discusión, especialmente acá lo vemos lo que te comentaba antes de las empresas cero. También las empresas ya no... Es raro ver directorios de puro hombre, o sea, todavía hay muchos, pero llama más la atención que antes y va disminuyendo. Y todavía hay trabajo que hacer en los otros lados. Claro. Fíjate que ayer nada más estuvimos conversando con Pamela Figueroa, aquí, que es la nueva directora del Consejo Directivo del CERVEL, que es la primera mujer en la historia que asume, por ejemplo, esa responsabilidad. Imagínate. Se van cambiando. Entonces se transforma en noticia, me refiero. Se transforma en noticia que sea mujer, sí. Entonces eso genera discusión y tal vez lleva a que también las organizaciones mayores tengan un reflejo y como una, no sé si decir obligación, necesidad, pero decir, bueno, si está pasando en todos lados, ¿por qué no pasa en nuestra organización? Claro, y también yo creo que se genera un efecto también de inspiración, de mujeres que te abren puerta para otras mujeres, de ver que si lo pueden lograr, otras también lo pueden hacer. Creo que también es un poco por los dos lados y eso es lo que estamos viendo también en los resultados. Ahora, en cuanto a la participación laboral femenina, Aquí en las empresas vemos que está casi cercano al 40% en estas empresas analizadas, a nivel de trabajadoras. ¿Ya? Son casi 1 millón de personas las analizadas, de las cuales más o menos un 40% son mujeres en estas empresas. 40%. Sí. La participación femenina en el fondo a nivel laboral en el mercado chileno es más alta, estamos como en el 52%. 52, sí. Claro.
Ya, entonces ahí hay una diferencia igual. Claro, estos son mujeres que están trabajando, la participación laboral igual incluye las mujeres que están desempleadas, buscando empleo, pero sí, en el caso de este, 40%. Ah, y las razones de, por ejemplo, en la brecha salarial, ¿son significativas dependiendo de la función que se realice en una empresa? Claro, acá nosotros lo hicimos en 2 categorías, que es el nivel administrativo y el nivel ejecutivo. Nosotros separamos como por grupos de cargo. Si esta brecha salarial se calcula como promedios, o sea, se toman los salarios de los hombres y las mujeres, se calculan como grandes promedios. Siempre pueden haber otros factores que están en juego influyendo en esta brecha, que puede ser desde la antigüedad en el cargo, el nivel de capacitación que puede tener esa persona. Eso requiere siempre un análisis más profundo. Y por eso esta brecha podría cambiar, pero en el fondo siempre, igual hablamos de que existe una brecha y hay diferencias en el fondo en los sueldos de hombres y mujeres. Y eso es lo que vemos acá. Ya, pero a nivel de cargos directivos, por ejemplo, ¿esa brecha es más profunda o menos profunda que a niveles de labores que son tal vez no de cargos gerenciales? En este caso, en esa brecha es menor. O sea, es 8,6 para el nivel ejecutivo, pero 9,3 para el nivel administrativo, en el caso de la empresa analizada. Y lo interesante aquí es que esta es información pública, o sea, esta es información reportada por las empresas en sus memorias, que le reportan, en el fondo, a través de las normas de la CMF, las empresas tienen que ponerlo en sus memorias. O sea, estas son brechas salariales que las empresas reportan públicamente y nosotros esta información la ordenamos y la sistematizamos y creamos estos indicadores. ¿Tiene espejo esto en el sector público, no? No tenemos los datos del sector público, pero sería súper interesante, la verdad. Sería interesante verlo, ¿no? Sí. Claro, porque supuestamente en una carrera funcionaria no debiera haber una diferenciación. No debería haber. No debiera haber. Si uno accede a un cargo X o a un grado tanto, hay se establecen unos ciertos patrones que son comunes. Sería muy raro ver que por una cuestión de género allí haya una diferencia adicional de otra manera. ¿No claro, es cierto? Sí, sería muy interesante ver. Ahora, esto hace diferencia respecto de, por decirlo de alguna manera, no sé cómo lo ven ustedes en el estudio, el área de trabajo o el rubro. El rubro. Sí, y eso es muy importante porque al final obviamente no es distinto comparar y la historia que puede tener una empresa que está en la minería o por ejemplo una empresa que está en nivel retail. Y sí, toda una sección que está separada por los rubros y hay muchas diferencias. Por ejemplo, vemos que los rubros que tienen mayor participación de mujeres están asociados a los temas de servicio, de enseñanza, mientras los que tienen menos participación de mujeres es la construcción, la minería, que son cosas que a uno ya le suena en el fondo que son cosas que pasan, pero las diferencias son importantes tanto a nivel de participación de mujeres en trabajadoras como en directoras y gerentas. ¿Hay áreas en donde se ha notado en el tiempo que la situación se revierte? Es decir, en donde tal vez la presencia de mujeres sobrepasa significativamente la de los hombres. Mira, lo digo por ejemplo en nuestro rubro periodístico. Yo, me retrotraigo al tiempo de que yo estudié, que fue hace mucho tiempo, o al tiempo de que hoy día soy docente y veo diferencias. ¿Hay más mujeres ahora? Sí, o por lo menos está muy equilibrado a la diferencia que tenía yo en donde éramos más hombres que mujeres, aunque igual había una presencia importante de mujeres, pero hoy día me ha tocado cursos en donde los hombres son claramente minoría. Claro, y también pasa porque también las mujeres hoy acceden al mismo nivel a la educación superior que lo que acceden los hombres, que hace más tiempo no pasaba. En este caso son 6 años, entonces no te diría que hay un rubro que se dé vuelta, sí hay rubros que van mejorando en sus participaciones. Pero los que son tradicionalmente más masculinizados avanzan más lento, como es construcción, minería, y hay muchas cosas que uno puede conversar desde estereotipo de las carreras que se eligen que afecta las decisiones de esas personas. Claro, porque comunicaciones puede ser uno, ¿no? Tal vez históricamente enseñanza también ha sido más equilibrado. Enseñanza tiene una alta participación de mujeres, pero tiene 50%, ahí estamos más parecidos. Ahí está. Ya. Ese te diría que se ha ido ajustando, porque yo tenía más en mi cabeza el 70%, pero se ha ido como bajando, equilibrando un poco más entre hombres y mujeres. Así, Sí. Pero sigue manteniéndose con las participaciones más altas, porque en general hay pocos que superan el 40% de los rubros. Y en cuanto a la brecha salarial, ya no solamente a la participación, en aquellos en donde hay una mayor presencia femenina, luego en el ejercicio laboral, ¿las brechas salariales son más cortas? No necesariamente, porque también depende un poco la distribución de esas mujeres, porque a veces, por ejemplo, pasa en el rubro financiero, que tienes una buena participación de mujeres, pero se ves que estás más en la base de la pirámide, o sea, más en el nivel de trabajadora, más que en niveles gerenciales. Entonces también están esas diferencias y eso te afecta también en los resultados que tienen las brechas salariales. ¿Y cómo ves la evaluación ahora en el tiempo entonces? Teniendo estos resultados que
tomándonos desde las primeras cifras, Sí. esta evolución de 11 puntos, que es estadísticamente significativo, Una ¿no? buena noticia, sí. Es una buena noticia. ¿Qué es lo que se tiene que hacer entonces de aquí para adelante? Porque yo siempre coloco en estos temas cuando hay unas diferencias muy notables en la base, cuando se parte de alguna medición de cualquier situación, yo siempre lo comparo con un poco como cuando uno hace dieta, ¿no? Y está con un poquito más de sobrepeso. Los primeros kilos no hay problema, lo Claro, bajo en una después semana. empieza a ser. Pero después, cada gramo cuesta. Entonces, cuando se avanza, y aquí hay 11 puntos de diferencia, pero luego ir cerrando esa brecha seguramente cuesta mucho más y va a haber que esperar mucho más tiempo. ¿En qué se debe trabajar entonces para que estas brechas sigan acortándose, Sí, ojalá al mismo ritmo que lo estamos viendo en los últimos años? Claro, yo creo que también al mismo ritmo, como comentábamos antes, a nivel de gerencias y de trabajadoras, porque también eso también te va a afectar el indicador de directoras en el futuro. Si tú vas construyendo liderazgos dentro de las organizaciones de mujeres, y aquí entra el rol de los cuidados, entran las políticas que pueden tener la empresa de adaptabilidad y flexibilidad, vas permitiendo que las mujeres avancen, que lleguen a estos cargos y que en el futuro sean esas directoras que pasaron por la organización y que pueden llegar a esos directorios. O sea, creo que al final todo un poco se va nutriendo estos indicadores. Las directoras vienen de la organización de estos liderazgos, por eso la importancia de avanzar de forma integral. Y dentro de las políticas públicas, ¿hacia dónde apuntan ustedes, tal vez como sugerencia o lo urgente que hay que hacer? Para nosotros creo que aquí, desde la Fundación, hay un tema principal asociado a los cuidados, que obviamente sabemos que todavía hay una sobrecarga del tema de los cuidados de la mujer, y eso dificulta y no toma las mismas decisiones que los hombres porque no tienen las mismas oportunidades en el mundo laboral. Y aquí en políticas públicas es clave avanzar el proyecto Sala Cuna, que hoy la Sala Cuna sigue asociada a la contratación de mujeres, o sea, solo si tienes más de 20 mujeres contratadas tienes que darse la cuna solo a las mujeres. Entonces eso también te va perpetuando estos roles de cuidado hacia las mujeres. Se puede avanzar también en un postnatal masculino, por ejemplo, y todos los derechos de maternidad están asociados a las mujeres. Hay pocos derechos propios de los padres, ninguno con subsidio estatal. Entonces hay mucho que avanzar desde de entregar este rol que tienen los padres tanto en el cuidado, y puede ser cuidado de niños también, o también cuidado de adultos mayores, y que tengan la misma igualdad de estas oportunidades para acceder al mercado laboral. Bueno, cuando de pronto también hemos visto algunos análisis de las cifras que hay para estos permisos para los hombres, se ve que también habiéndolo no se toman. No se toman. Y o sea, son muy marginales. O sea, de hecho el traspaso es el 0,2% desde que existe el permiso. 0,2, ¿no es cierto? 0,2%. Nosotros lo acabamos de sacar. Estaba tratando de acordarme cuál era la última cifra, pero esa es. Esa es del fondo del traspaso, este traspaso que se puede hacer de las últimas semanas del postnatal de la mujer al hombre, es el 0,2% desde que existe. O sea, estamos hablando como 10 años de que existe. Y de los 5 días no hay registro, porque en el fondo los 5 días de postnatal no tienen subsidio del Estado, son de la empresa, pero también lo que uno sabe es que hay varios que no se lo toman tampoco, incluso los 5 días de postnatal. Mira. Pero es el registro, no hay un registro oficial en el Claro. Pero esa cifra del 0,2 es muy reveladora, ¿no? Porque también ahí hay una cuestión muy cultural. Muy cultural. Y de parte del hombre, si me tomo esto, capaz que me vean como que en la empresa. Sí, yo lo he escuchado. Sí, total. Y creo que ahí lo interesante, ya han habido casos que también han sido noticia, de a veces gerentes que se lo toman, y al final eso también te genera cambios. Más que puedes tener una muy buena campaña en tu organización, pero tienes un liderazgo importante que lo haga, te puede cambiar esa cultura, la gente se sienta más cómoda de poder hacerlo. María José, habla de los cuidados, pero aquí tenemos un problema porque nuestra población, nuestra pirámide va envejeciendo. Por lo tanto, cada vez va a haber más necesidad de atención a adultos mayores, la población envejece y por lo tanto va a haber una mayor necesidad de cuidado hacia tal vez una tercera edad. Y eso, evidentemente, la historia, los datos demuestran que mayoritariamente son las mujeres las que se encargan de eso. Claro. Entonces, tenemos un problema si es que estamos hablando de cuidado. Aquí apuntábamos, por ejemplo, al postnatal, pero también luego a la tercera edad. Claro. Entonces, allí no sé cuál es la visión de ustedes de cuánto se está haciendo al respecto y con la velocidad que se está haciendo. Claro, o sea, creo que ahí se está avanzando en políticas públicas con el Sistema Nacional de Cuidado y hay cosas, pero creo que por el otro lado también es lo que hablamos, el tema cultural, de que no se asocie solo a las mujeres, porque si con esta población que envejece solo se perpetúa estas dificultades que enfrentan las mujeres. Hoy es mucho más grande la proporción de mujeres que está fuera del mercado laboral por razones permanentes de cuidado. Y para cambiar ese indicador, no solo por políticas públicas que te permitan en el fondo tener apoyo en cuidado, sino también pasa por un cambio cultural, que el cuidado también es responsabilidad de todas las personas, de los hombres y de las mujeres. Porque si no, las políticas públicas van a seguir solo beneficiando a la mujer y perpetuando estos roles.
Desde Chile Mujeres siguen trabajando en esto. ¿Cuánto tiempo llevan ya? 10 años cumplimos este año. Ah, están Sí. de aniversario. De aniversario, sí, Ya. 10 años. Y colaborando y trabajando en estos sexto informe. Sí. Van a ser anuales. Sí, son anuales con los ministerios, ya llevamos, y además esto ya ha sido una política que traspasó de un gobierno a otro, así que este se mantiene y se sigue haciendo. Todos los marzos, de hecho, lo lanzamos. Todos los marzos. Sí. Muy bien, María José Díaz, gerente general de Chile Mujeres, muchas gracias por haber venido hoy día a nuestro programa para conversar más largamente y más en contexto, dando esta mirada también a puertas de lo